Empezamos con la grabación del supuesto práctico auxilio judicial febrero 2017. Empezamos con los hechos y nos dice: por el juzgado de primera instancia número 1 de Cádiz se ha dictado en fecha 13 de enero de 2016 decreto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: se admite a trámite la demanda de modificación de medidas contenciosas presentada por el procurador señor Gallego López, señor o señora Gallego López, nombre y representación de don Joaquín Picasso Mesa, figurando como parte demandada doña Ana Ros Cuadrado y el Ministerio Fiscal, sustanciándose la demanda por los trámites del juicio verbal con las especialidades previstas en los artículos 753 y 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. De ese traslado de la demanda al fiscal y a la parte demandada, haciéndoseles entrega de copia de la misma y de los documentos acompañados, emplazándoles para que la contesten en el plazo de 10 días hábiles computados desde el siguiente al emplazamiento, ¿vale? Se entiende que puede ser que en un supuesto práctico pues no se rellenen ciertos huecos para que luego se te consigne cualquier cuestión o pregunta que tenga uno que contestar. Bueno, pues a percibir a la parte demandada de que si no comparece dentro de plazo se le declarará en situación de rebeldía procesal y que la comparecencia en juicio debe realizarse por medio de procurador y con asistencia de abogado. Llévese a efecto el emplazamiento de la parte demandada en el domicilio señalado por la parte actora, para lo cual el letrado de la Administración de Justicia librará los despachos correspondientes. De ese traslado de la demanda a los hijos mayores de edad a los efectos del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Respecto de los otros sí interesados en la demanda, quedan los autos en la mesa de su señoría a los efectos procedentes. Contra esta resolución cabe recurso ante este juzgado, no obstante lo cual se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de un número de días contado desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyo requisito no se admitirá el recurso, ¿vale? Nos cita ahí los artículos 451 y 452 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de una serie de euros. Lo dispongo, doy fe, en este caso el letrado de la Administración de Justicia. Hay una nota en la cual se hace constar que además de los hijos mayores, el matrimonio objeto del presente supuesto práctico tiene dos hijos más, Luis de 14 y Carlos de 11 años. No obstante, para este supuesto práctico tenemos que tener en cuenta que en todo caso, por el mero hecho de decirnos que interviene el Ministerio Fiscal, por fuerza con ese dato ya indirectamente nos está diciendo que deben de intervenir o que están interviniendo menores o incapacitados, ¿vale? Repito, a pesar de esta nota que, digamos, matiza aún más que hay dos hijos menores de edad, repito que si interviene en este procedimiento el fiscal, ya es irrefutable que hay intervención de menores o de incapacitados, a pesar, ya digo, que esta nota lo aclara aún más. Bueno, pues empezamos con las cuestiones. La pregunta 1 dice: conforme establece el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿qué juzgado fue competente para conocer del divorcio de los excónyuges y de las medidas definitivas respecto de los hijos menores que ahora se pretenden modificar? La respuesta sería la A, el juzgado de primera instancia número 1 de Cádiz. En el presente caso, la modificación de unas medidas ya acordadas anteriormente se solicitan al tribunal que acordó las medidas definitivas. Por tanto, como se indica en el enunciado del supuesto, el decreto ha sido dictado por el juzgado de primera instancia número 1 de Cádiz y tuvo que ser este el competente para acordar las medidas anteriores a esta modificación planteada. Bueno, la pregunta número 2 dice: conforme establece el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esta modificación de medidas definitivas se tramitará. La correcta sería la C, conforme a lo dispuesto en el artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En este caso, aunque es cierto que las demandas de modificación de medidas se tramitarán conforme a lo establecido en el artículo 770, en referencia a las demandas de separación y divorcio, también podrían tramitarse si ambos cónyuges lo pidiesen de común acuerdo por el artículo 777, pero no sería en todo caso, como indica la respuesta D, ya que en nuestro supuesto el decreto de admisión ya nos indica que la demanda es contenciosa, por lo que la única correcta aquí, como vemos, sería la C de Cádiz. La pregunta número 3 plantea: en la cédula de emplazamiento a la señora Ana Ros Cuadrado no se expresará el lugar, día y hora en que debe comparecer, a tenor del 152.4 de la LED. La respuesta incorrecta, por tanto, es la B, puesto que lo establecido en la letra B se aplica. Vemos aquí lo que decía las 4 opciones, y en concreto lo que dice la opción B, que ya digo se aplica a la cédula de citación y no de emplazamiento, como nos citaba el enunciado de la pregunta 3. En la pregunta 4 dice: salvo que expresamente se disponga otra cosa, este procedimiento se sustanciará por los trámites del juicio verbal y las partes emplazadas deberán de contestar a la demanda en el plazo de 20 días, conforme establece el artículo 405 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Vemos aquí el artículo. Aquí ya digo que la respuesta correcta sería la B, ya que así se dispone en el artículo 753.1 dentro de lo que establece el capítulo 1, que dice de las disposiciones generales del título 1 del libro cuarto de los procesos especiales, en el que se incluye el procedimiento de modificación de medidas planteado en este supuesto práctico. Bueno, pasamos ahora a la pregunta 5. Dice: si el señor Picasso Mesa hubiese solicitado en su demanda que se modificasen las medidas de carácter patrimonial, deberá acompañarse a la demanda. En este caso vemos que la respuesta correcta es la D, a tenor del 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y la respuesta correcta sería la D, ya que, conforme establece el 770, al presentar la demanda, si se solicitan medidas de carácter patrimonial, deberá acompañarse los documentos que permitan evaluar la situación económica de los excónyuges, tales como declaraciones tributarias, nóminas, certificaciones bancarias, títulos de propiedad o certificaciones registrales. La respuesta C, que he hecho para atrás para que podamos verla, no sería correcta, ya que la certificación literal de la inscripción de matrimonio sería para el caso de solicitar la separación o el divorcio, que en este caso ya se acordó anteriormente, ¿vale? Por eso nos quedamos con la D de Dinamarca. Pasamos a la pregunta 6. Recibida la demanda y emplazada la señora Ros Cuadrado, bueno, pues la correcta aquí sería la C, podrá solicitar abogado y procurador de oficio aún sin tener derecho a la asistencia jurídica gratuita. Estamos en el supuesto de que la intervención de abogado y procurador es preceptiva, por tanto, aún en el supuesto de no tener derecho a la asistencia jurídica gratuita, la demandada podrá solicitar que se le designen abogado y procurador de oficio. Como dispone el artículo 33.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su último párrafo, la petición se hará y decidirá conforme a lo dispuesto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, sin necesidad de acreditar el derecho a obtener dicha asistencia, siempre que el solicitante se comprometa a pagar los honorarios y derechos de los profesionales que se le designen. Es decir, alguien que sea multimillonario, si quiere, puede tener un abogado o un procurador de oficio. Otra cosa es que le sean gratuitos, que no lo van a hacer como norma general. Pregunta 7. Si doña Ana Ros Cuadrado no compareciere en forma en el plazo señalado en el emplazamiento, aquí la respuesta correcta es la D, que dice: se declarará en rebeldía. La comparecencia en forma con abogado y procurador es obligatoria en el presente supuesto, así como contestar a la demanda en el plazo indicado en el emplazamiento, que hemos visto que eran 20 días. Siendo que si no se hiciese así, el demandado será declarado en rebeldía sin que esto suponga que se considere como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, conforme indica el artículo 496.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por tanto, aquí la única respuesta correcta para este caso, como vemos, sería la D.
Pregunta 8 dice, ¿podría el señor Picasso Mesa solicitar la modificación provisional de las medidas definitivas? La correcta es que sí, y podrán solicitarse junto con la demanda planteada en este supuesto. El artículo 775.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite la posibilidad de realizar dicha solicitud de modificación provisional de las medidas definitivas acordadas en un pleito anterior junto con la demanda, y aquí lo vemos concretamente. La pregunta 9 dice, ¿podría solicitar la señora Ros Cuadrado la modificación provisional de las medidas definitivas? Bueno, pues en este caso la respuesta correcta es la C, en la cual nos dice que sí, cuando no se hubieran adoptado con anterioridad o no hubieran sido solicitadas por el señor Picasso Mesa. Como acabamos de ver en la pregunta anterior y conforme establecía el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sí podía solicitarse también por la parte demandada en la contestación y con arreglo a lo previsto en el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siendo que para solicitarla, entre otros requisitos, no deberán haberse adoptado con anterioridad las medidas que se pretenden solicitar o no hubiesen sido solicitadas por el actor, por lo que no sería en cualquier caso, como indica la respuesta B, y la única correcta sería la C. Vemos aquí el artículo 775.3 y el 773.4, que también sirve de base a la respuesta de esta cuestión número 9. La pregunta 10 dice, para el caso de que se adoptasen medidas provisionales derivadas de la admisión de la demanda planteada, ¿cuándo quedarán estas sin efecto? Bueno, pues en este caso la correcta es la C, dice cuando sean sustituidas por las que establezca definitivamente la sentencia del presente supuesto. La respuesta correcta es la C, ya que al hablar de medidas provisionales, junto con la demanda o contestación, estas permanecerán vigentes hasta que sea resuelto el procedimiento principal, ya tarde en resolverse un mes como 6 meses, como quien dice. La pregunta 11 dice, la señora Ana Ros Cuadrado podrá formular demanda reconvencional contra el señor Picasso Mesa. En este caso sería la B, que sería cuando pretenda la adopción de medidas definitivas que no se hubieran solicitado en la demanda y sobre las que el tribunal no deba pronunciarse de oficio, ¿vale? Aquí pues vemos que el artículo sería el 770 de la ley y, como digo, la correcta es la B, ya que conforme dispone dicho artículo, solo se admitirá la reconvención por el demandado cuando, entre otros supuestos, pretenda la adopción de medidas definitivas que no hubieran sido solicitadas en la demanda y sobre las que el tribunal no deba pronunciarse de oficio. En la pregunta número 12 nos plantea la reconvención por la señora Ros Cuadrado deberá de proponerse, bueno, vemos las distintas opciones, pero nos tenemos que quedar con la C, que nos dice con la contestación a la demanda y el señor Joaquín Picasso dispondrá de 10 días para contestarla. En este caso, reconvención por las demandadas esta reconvención por la parte demandada deberá de proponerse en la contestación y el demandante tendrá 10 días para contestarla. Por tanto, como digo, la única correcta es la C. La pregunta 13 dice, la vista del presente caso de modificación de medidas definitivas, aquí tenemos que tener en cuenta que la B es la correcta y dice, deberán concurrir las partes por sí mismas, siendo obligatoria la asistencia de los abogados. Las partes, aunque actúen representadas con procurador y defendidas por letrado, deben de asistir por sí mismas, ya que si no lo hacen se podrá determinar que se consideren admitidos los hechos alegados por la parte que comparezca para fundamentar sus peticiones sobre medidas definitivas de carácter patrimonial. También deberán de asistir los abogados de, como digo, de ambas partes. Y aquí vemos el 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, concretamente en el apartado tercero. La pregunta 14 dice, el tribunal podrá decidir en el presente supuesto que la vista se celebra a puerta cerrada. Bueno, aquí la correcta es la C, dice acordándose de oficio o a instancia de parte mediante providencia. La respuesta correcta, ya digo,
como en base al artículo 754 de la ley, sería la C, ya que la celebración de la vista a puerta cerrada puede solicitarse a instancia de parte o puede el tribunal acordarla también de oficio, y a diferencia de lo que dispone el artículo 138 de la ley, en este presente caso se acuerda por providencia y no por auto, y además sin que tenga que cumplirse los requisitos del citado artículo 138. Vemos aquí, por tanto, el artículo sirve de base a la cuestión 14. La pregunta 15 dice: en el presente caso, las pruebas que no puedan practicarse en el acto de la vista se practicarán. Bueno, pues correcta la D, dentro del plazo que el tribunal señale, que no podrá exceder de 30 días. Vemos aquí el 770.4, que así lo establece. La pregunta 16 nos dice: la fuerza probatoria del interrogatorio de las partes respecto de materias sobre las que las partes no puedan disponer libremente, bueno, pues no vinculará al tribunal, así como tampoco la de los documentos públicos y privados reconocidos por ella. En los procesos del título 1 del libro cuarto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, digamos, lo que manifiesten las partes en el interrogatorio no será vinculante para la decisión que tome el tribunal. Por otro lado, también podrá el tribunal no vincular su decisión a la fuerza probatoria que ofrecen los documentos públicos y privados, aunque hayan sido reconocidos por ambas partes. La pregunta 17 dice: si el tribunal lo estima necesario, se oirá en todo caso a los hijos mayores de 12 años. Puede escuchar a los de 10, pero la ley nos dice que en todo caso a los mayores de 12 años, ¿vale? Vemos aquí el 770, que así lo establece. La pregunta 18 dice: ¿podrán las partes solicitar que se reconduzca el procedimiento por los trámites de mutuo acuerdo? Y la respuesta es que sí, en cualquier momento, ya que existe la posibilidad en el presente supuesto de reconducir en cualquier momento del proceso el procedimiento por los trámites que se establecen en el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que lo soliciten, eso sí, ambos cónyuges. Pregunta 19 dice: en el hipotético caso de que fuese posible la reconducción del presente supuesto a un procedimiento de mutuo acuerdo, se tramitará. Bueno, pues como acabo de indicar, pues conforme a lo dispuesto en el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y con propuesta de nuevo convenio regulador, ¿vale? Vemos aquí el artículo que así lo dispone. La pregunta 20 dice: en el caso de que este procedimiento se pudiese reconducir a un procedimiento de mutuo acuerdo por petición de ambos excónyuges, aquí la sentencia que apruebe en su totalidad la propuesta de convenio solo podrá ser recurrida en interés de los hijos menores o incapacitados por el Ministerio Fiscal. Vemos el 777.8. Al haber hijos menores, si se hubiese reconducido a mutuo acuerdo la resolución final, una vez que se hayan ratificado los excónyuges, informado el Ministerio Fiscal, si se aprueba el convenio en su totalidad, el tribunal dicta sentencia que solo, como hemos visto, puede ser recurrida por el Ministerio Fiscal en interés de esos hijos menores o, en su caso, si hubiese incapacitados, no pudiendo hacerlo las demás partes. Y ya digo, solo podría recurrir en ese supuesto el Ministerio Fiscal. La pregunta 21 dice: las partes de común acuerdo podrán solicitar la suspensión del proceso de conformidad con lo previsto en el artículo 19.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para someterse, bueno, pues a mediación, como dice la B, que será acordada por el letrado de la Administración de Justicia mediante decreto, y el plazo de la suspensión no supere los 60 días. El apartado 7 del artículo 770 establece que las partes pueden solicitar la suspensión de común acuerdo para someterse a mediación, y con lo que previene el artículo 19.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tenemos que tener en cuenta, por tanto, que dicho artículo dispone que la suspensión la acuerda el letrado de la Administración de Justicia mediante decreto y con el requisito que no supere los 60 días dicha suspensión. La 22 dice: admitida en el proceso la intervención de los hijos mayores de edad.
Aquí vemos que la correcta es la C, dice podrán defender sus propias pretensiones aunque la señora Ana Ros Cuadrado renuncie a ella. En el presente caso, como se indica en la parte dispositiva del decreto de admisión a la demanda, hay que dar traslado de la misma a los hijos mayores porque son sujetos que pueden tener intervención en el proceso, ya que la decisión que tome el tribunal afecta a sus intereses, atendiendo a lo que dispone el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aunque el señor Picasso Mesa no los haya demandado. Admitida su intervención, como es el presente caso, podrán defender sus pretensiones, aunque, como veíamos en esa respuesta C, su madre, la señora Ros Cuadrado, renuncie a dichas acciones. La pregunta 23 dice: la intervención en el proceso de los hijos mayores de edad supondrá que... Bueno, pues en este caso podrán utilizar los recursos que procedan contra las resoluciones que estimen perjudiciales a su interés, aunque las consienta la señora Ana Ros Cuadrado. Los hijos mayores de edad podrán utilizar, ya digo, los recursos que proceden contra las resoluciones que estimen perjudiciales a su interés, aunque, ya digo, las consienta su litisconsorte, ¿vale? Que en este caso sería Ana Ros Cuadrado. Vemos aquí el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su apartado tercero. La pregunta 24 dice: contra el decreto admitiendo la demanda presentada por el señor Joaquín Picasso Mesa, cabrá el recurso de reposición sin efecto suspensivo. Contra los decretos no definitivos, como sería el de admisión de la demanda, establece el artículo 451 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que cabrá recurso de reposición y, como hemos visto en la respuesta A, sin efecto suspensivo. La pregunta 25, el recurso a que hace referencia la pregunta anterior se interpondrá, bueno, una pregunta que tenemos que controlar, en la cual pues se establece un plazo de 5 días y en este supuesto pues se inadmitirá mediante decreto en otro caso, ¿no? Como dice la respuesta D, en base al 452.1 y punto 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La pregunta 26 dice: contra la resolución que inadmita el recurso interpuesto contra el decreto admitiendo la demanda presentada por el señor Joaquín Picasso Mesa, para esta cuestión 26, la respuesta sería la A, que dice: cabe recursos directos de revisión, ya que el decreto que inadmita recursos de reposición dispone el artículo 452.2 de la ley que será recurrible en revisión, por tanto, ya digo que es la A la respuesta correcta. Bueno, pues la 27 plantea, dice: admitido a trámite en su caso el recurso interpuesto contra el decreto admitiendo la demanda presentada por el señor Joaquín Picasso Mesa, se resolverá mediante decreto, y el 453.2 nos dice que se verificará en el plazo de 5 días. La pregunta 28 dice: contra la resolución que resuelva el recurso a que hace referencia la pregunta anterior, bueno, pues aquí ya no se dará recurso alguno, y es que tenemos que tener en cuenta que contra el decreto resolviendo el recurso de reposición no cabe recurso, conforme establece el 454 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero sí podría reproducir la cuestión en la primera audiencia ante el tribunal tras la toma de la decisión. Y si no fuera posible, por el estado de los autos, se podrá solicitar mediante escrito antes de que se dicte la resolución definitiva para que se solvente en ella, ¿vale? Eso es lo que nos dice el apartado primero del 454 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y pasamos ahora al segundo supuesto, en el cual nos cuenta que el 5 de marzo de 2016, a las 1:15 horas de la madrugada, se produjo un altercado en un pub de la ciudad de Córdoba, en el que intervino la Policía Nacional tras ser avisados por la camarera de dicho establecimiento, tras lo cual todos los intervinientes acudieron ese mismo día a la comisaría de la Policía Nacional, donde cada uno de ellos denunció en forma de declaración los siguientes hechos. Rafael y su amigo José, este último con domicilio en Marbella, afirmaron que estando en el pub La Buena Vida, se le acercaron dos hombres muy bebidos intentando que les invitaran a unas copas. Para evitar tener problemas, accedieron a dicha invitación, siendo que 30 minutos más tarde volvieron los mismos sujetos insistiendo en que les pagaran unas nuevas copas.
con lo que se desencadenó una fuerte discusión que dio lugar a una pelea donde participaron todos, incluido la camarera y el dueño del local. Jesús y Manuel afirmaron que cuando estaban en el pub La Buena Vida, observaron que mientras jugaban a los dardos, Rafael y José, aprovechando el tumulto de personas a esas horas de la noche, les quitaron las copas que estaban recién servidas, lo que sucedió en 2 ocasiones y que terminó provocando una fuerte discusión en la que también intervinieron Ana y Joaquín, camarera y dueño del local respectivamente, ¿vale? Aquí hay como 2 versiones, unos que cuentan una cosa y otros que cuentan otra, pero bueno, como siempre digo, uno siempre se ha de leer el supuesto, los hechos, pero hasta que no vea en las preguntas por dónde van los tiros, no se debe de complicar mucho en querer entender algo que lo mismo luego pues no tiene ninguna influencia, ¿vale? Joaquín y Ana han estado desde su primera actuación asistidos de su abogado de confianza, encargándose él mismo de la defensa de sus intereses en este procedimiento. Rafael, Jesús y Manuel sufrieron distintas lesiones y fueron atendidos en el servicio de urgencia del Hospital Reina Sofía, aportando a esto los respectivos partes médicos en los que no se preveía la necesidad de tratamiento médico o quirúrgico posterior. El artículo 147 del Código Penal establece que el que por cualquier medio o procedimiento causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental será castigado como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de 3 meses a 3 años o multa de 6 a 12 meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considera tratamiento médico. El apartado 2 dice que el que por cualquier medio o procedimiento causare a otro una lesión no incluida en el apartado anterior será castigado con la pena de multa de 1 a 3 meses. El apartado 3 dice el que golpeara o maltratare de obra a otro sin causarle lesión será castigado con la pena de multa de 1 a 2 meses. Los delitos previstos en los 2 apartados anteriores solo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Bueno, se indica que Jesús tenía unos ingresos netos anuales que ascendían a la cantidad, como vemos, de 7.000 euros, careciendo de otros bienes, muebles o inmuebles. Una semana después de dictarse sentencia, perdió su puesto de trabajo y por lo tanto su fuente de ingresos. Rafael tiene unos ingresos netos anuales que ascienden a la cantidad de 41.000 euros y un apartamento en la playa de Mijas, Málaga, además de su residencia habitual en una de las mejores zonas de Córdoba. Bueno, pues vamos con las preguntas. Repito, que nadie pierda mucho el tiempo en los hechos, lo tiene que leer, tiene que meter en un globo alguna cosa llamativa, pero si en su caso luego hay alguna pregunta que me haga tener que volver y perder tiempo, lo pierdo, pero no voy a ir intentando enterarme de 50.000 detalles que me cuentan, porque no creo que te dé tiempo a enterarte bien, y encima pues lo único que puede provocar eso es que luego te encuentres preguntas donde las cuestiones no vayan exactamente dirigidas a los hechos que están contados. Pero, repito, siempre hay que leerlo, eso siempre. Hay gente que en los supuestos prácticos directamente ha llegado a empezar con las cuestiones, y depende del supuesto práctico planteado. Algunas veces sí es verdad que, incluso exagerándolo, casi ni hace falta que te lo leas, pero otras veces sí es verdad que te cuentan detalles que tienes que tener en cuenta. Bueno, pues la pregunta 29 dice: en el supuesto que nos ocupa, la policía judicial, bueno, pues formará el atestado y procederá de forma inmediata a citar ante el juzgado de guardia a los ofendidos y perjudicados, al denunciante, al denunciado y a los testigos que puedan dar razón de los hechos. Nos encontramos aquí en el 962.1, ¿vale? En un procedimiento por delito leve de lesiones. La pregunta 30 dice: siendo las 6 personas mencionadas, denunciado y denunciante al mismo tiempo, indicar en relación a su postulación, bueno, pues aquí la correcta sería la A, dice que podrán actuar en el procedimiento representados por procurador y asistidos de abogado, aunque no es preceptiva su intervención, como vemos aquí que nos dice el 967 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La pregunta 31 dice: comparecidos 5 de los 6 intervinientes en los hechos y valorados los 3 lesionados por el médico forense en el mismo juzgado de guardia. En este caso la correcta sería la A, que teniendo en cuenta la escasa entidad de las agresiones producidas, las manifestaciones de los implicados, la levedad de las lesiones, la ausencia de precedentes similares de los denunciados y la ausencia del interés público relevante en su persecución, el juez, cuando lo solicita el Ministerio Fiscal, acordará el sobreseimiento del procedimiento y el archivo de la diligencia, ¿vale? En este caso es el 963.1. La pregunta 32 dice: tras la entrega del atestado al juzgado de guardia, pues el juez nos plantea el 963.1, dice: deberá decidir en primer lugar si estima procedente la incoación del procedimiento para los juicios sobre delitos leves, como vemos aquí en este apartado primero del 963 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En la 33 dice: comparecidos 5 de los 6 intervinientes en los hechos, valorados los 3 lesionados por el médico forense en el mismo juzgado de guardia e incoado el procedimiento correspondiente. Aquí, si el asunto, como dice la A, corresponde al juzgado de guardia en virtud de las normas de competencia y de reparto, podrá acordar la inmediata celebración del juicio. Vemos 963.1, segunda y punto 2. La pregunta 34 dice: si uno de los lesionados no hubiera podido ser examinado por el médico forense y el juez de guardia competente estimare imprescindible esta prueba para poder celebrar el juicio, en este caso no se podrá celebrar el juicio de forma inmediata y el letrado de la Administración de Justicia procederá al señalamiento para la celebración del juicio y a las citaciones procedentes para el día hábil más próximo posible dentro de los predeterminados a tal fin y en cualquier caso en un plazo no superior a 7 días, que es el que establece aquí el 965 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La 35 nos plantea señalar la respuesta correcta respecto al juicio a celebrar en el día y hora señalado. Bueno, la A dice: en ningún caso será público, y eso no es correcto, pero sí sería correcto la B, que dice: dará principio por la lectura de las denuncias o querellas en su caso presentadas. La C: las partes en su momento procesal oportuno expondrán de palabra lo que crean conveniente en apoyo de sus respectivas pretensiones, hablando primero el fiscal si asistiere. Por tanto, nos quedamos con la D de Dinamarca, con el argumento del 969 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La pregunta 36 dice: si llegado el día del juicio deja de acudir Ana sin justa causa, bueno, pues en este caso podrá ser sancionada con una multa de 250 euros, en base a que la horquilla pues sería de 200 a 2.000 euros. 967.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La pregunta 37 plantea como cuestión si podrá Jesús en este procedimiento ser asistido por abogado bien de libre designación o por el turno de oficio. La A decía sí en todo caso y la B, por ejemplo, planteaba que no, teniendo en cuenta la pena prevista para el procedimiento objeto del presente supuesto práctico, cosa que era totalmente falsa esa respuesta B, y la única correcta aquí es la A, ya que esa posibilidad siempre existe para este supuesto práctico. La pregunta 38 dice: en el caso de que el abogado de Jesús sea designado por el turno de oficio y le sea reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, vemos en la A que dice que Jesús no deberá abonar los honorarios de su abogado sin perjuicio de la posible condena en costa, al contrario, siempre y cuando el juez haya acordado por automotivado la necesidad de nombramiento de abogado, ¿vale? Entonces, en este caso, el artículo nos iríamos a la ley 1/96 de asistencia jurídica gratuita y nos detendríamos en el apartado tercero de dicho artículo para comprobar el argumento de la respuesta A. La pregunta 39 dice: si los denunciantes hubieran optado por plantear querella en vez de denuncia, que es una posibilidad que ahí existe, pues la D nos dice que podría dicha querella estar firmada solo por los querellantes y haber sido presentada ante el juez de instrucción competente, ¿vale? En este caso, todas las demás serían incorrectas y vemos el 969 que nos dice que la querella
habrá de reunir los requisitos del artículo 277, salvo para los juicios por delitos leves, donde nos encontramos en la regulación de este 969, que nos dice que para dicho procedimiento de delitos leves no es necesaria la firma de abogado ni de procurador. ¿Vale? Y luego vemos en el 272 la segunda parte de esa respuesta D, que dice que la querella se interpondrá ante el juez de instrucción competente. La pregunta 40 dice: al haber sido denunciado, ¿está obligado José a concurrir al acto del juicio? Bueno, pues en este caso es que no, y en este caso es que no, puesto que José, digamos, tenía su residencia fuera de la demarcación del juzgado y por tanto no tendrá obligación de concurrir al acto del juicio. Ahí sí es verdad que cuando uno va leyendo los hechos, pues si ve que te citan alguno de ellos y que te dice que su domicilio, que creo que era Marbella, está fuera de la localidad de Córdoba, pues indirectamente uno ya debe de ir pensando que ya puede haber una pregunta como es esta, en base al 970 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por eso es interesante meter un circulito o con algún símbolo para cuando veas esta pregunta volver y ver, digamos, quién era, para el caso de que efectivamente te pregunten por el tal José que vive fuera. Váyase que te hagan una pregunta donde no sea José y otro de los que no te decían tampoco el domicilio, pero bueno, siempre hay que tener en cuenta y comprobarlo y no dar por hecho que la pregunta 40 se refiere a uno de ellos, sino concretamente al que nos decía que tenía su domicilio fuera en Marbella, para este caso. La 41 dice: la sentencia, conforme al artículo 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podrá ser dictada, pues hombre, como puede ser dictada en el acto y también dentro de los 3 días siguientes a finalizar el juicio, y por eso el 973.1 nos lo expresa como estamos viéndolo aquí en color rojo. Venga, la pregunta 42 dice: según dispone el artículo 976 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la sentencia dictada por el juzgado de guardia, bueno, pues aquí sí cabe apelación, y en este caso en el plazo de 5 días desde su notificación. La pregunta 43 plantea, dice: ¿cuál será el juzgado competente para la ejecución de la sentencia que recaiga en este procedimiento? Bueno, pues en este caso el juzgado competente para ejecutar una sentencia en un juicio por delitos leves sería el juzgado que haya conocido del juicio, tal y como disponen los artículos 984 y 977 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es decir, sería el propio juzgado de instrucción, en este caso un funcionario de guardia, quien ejecutaría esa sentencia. Si por lo que sea fuera recurrida dicha sentencia, conocería la audiencia provincial de ese recurso, pero luego, digamos, ese procedimiento volvería al juzgado de instrucción para ejecutarlo, ¿vale? Entonces, en este caso, se recurra o no se recurra a la sentencia, va a ser el juzgado de instrucción, que ha estado en funciones de guardia, el que ejecute la misma. Vemos aquí los artículos 984 y 977 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La pregunta 44 dice: ¿quién dictará los reglamentos oportunos para la ordenación de los servicios de guardia de los juzgados de instrucción en relación con la práctica de las citaciones coordinadamente con la Policía Judicial? Bueno, pues en este caso es, como nos dice el 962.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Consejo General del Poder Judicial. Vemos aquí el artículo donde se hace referencia al artículo 110, que matizo ahí entre paréntesis, que es un artículo derogado, dicho 110, pero en cualquier caso sería el Consejo General del Poder Judicial. 45 dice: en algunos casos las citaciones para el acto del juicio, los procedimientos como el del presente supuesto práctico, pues en este caso podrán hacerse a los testigos mediante correo electrónico y podrán hacerse a los testigos mediante correo ordinario. Nos quedamos con la C y lo vemos aquí en el 966 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La pregunta 46 dice: si por la existencia de un motivo justo no pudiera celebrarse el juicio oral en el día señalado, bueno, pues en este caso tenemos que asociar aquí el plazo de 7 días con el juicio por delitos leves y será el letrado de la Administración de Justicia quien señalará para su celebración el día más inmediato posible y en todo caso dentro de los 7 siguientes.
968 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La pregunta 47 dice: dispone el artículo 989 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que las posibles indemnizaciones que se puedan fijar en la sentencia que recaiga en el presente procedimiento, en este caso, serán susceptibles de ejecución provisional con arreglo a lo que dispone la Ley de Enjuiciamiento Civil, y vemos que es el 989.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal quien así lo establece. 48. En el hipotético caso de que 15 días después de firme la sentencia, siendo que las costas fueron declaradas de oficio, y le fuera notificada a Rafael la resolución desestimatoria de su solicitud de asistencia jurídica gratuita, ¿quién asumirá el pago de los honorarios al abogado designado provisionalmente por el turno de oficio para su asistencia? Bueno, pues en este caso, entendiendo bien esta cuestión que nos plantea, la número 48, en la cual pues tenemos que tener en cuenta que la B sería la respuesta correcta, dice que quien en ese caso asumirá el pago sería Rafael, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita, ¿vale? No sería correcta, por tanto, la A, que decía la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita sería quien tiene que asumir el pago, pues si Rafael hubiera conocido esa resolución desestimatoria antes del juicio, podría haber decidido prescindir de la asistencia de abogado. Eso era falso, igual que era también falso la C, que decía que era también asumible el pago por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita al ser firme la sentencia y no haberle notificado a Rafael con anterioridad la resolución desestimatoria de su solicitud. El argumento lo encontramos en el artículo 18 y en el 27 de dicha Ley 1/1996. La pregunta 49 dice: Jesús fue condenado a la sentencia como autor de un delito leve de lesiones con la pena de multa de 40 días a razón de 75 euros diarios, a abonar en 4 plazos con vencimiento el último día de los meses marzo, junio, septiembre y diciembre. Siendo firme la sentencia, la pregunta es: ¿podrá modificarse esta multa? Bueno, pues en este caso la respuesta A decía en todo caso, la A y la C, y es la respuesta B la correcta, ya que es que sí se puede modificar esta multa de manera excepcional cuando varíe la situación económica del penado, tanto el importe de las cuotas como los plazos. Una cosa y otra, que es lo que nos describe el artículo 51 del Código Penal. Y terminamos con la pregunta 50, donde que sea 75, o que sea 100 o que sea 400, pues eso depende de la capacidad económica en este caso del penado, para este supuesto de Jesús. Por tanto, la 50 nos dice: dependiendo de la capacidad económica de Jesús, el importe máximo de la cuota diaria a imponer en la pena de multa pues será de 400 euros, ¿vale? Concretamente, la horquilla fluctúa de un mínimo de 2 y un máximo de 400 euros, excepto en el caso de las multas imponibles a las personas jurídicas, que no es este objeto en el supuesto práctico, pero bueno, lo estamos viendo ya de paso, en la que ya digo, en las personas jurídicas el mínimo económico sería de 30 euros y el máximo de 5.000 euros, ¿vale? Luego, una cosa que hay que tener en cuenta, que a estos efectos meses y años se computan con 30 días y 360 días respectivamente, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias a todos. Damos por finalizada la grabación del supuesto práctico de auxilio judicial febrero 2017.